Se observa. Se puede visualizar. ¿Sí están viendo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, muy buenos días con todos, compañeros. El tema de hoy es la generación de energía eléctrica con motores de combustión interna, ¿sí? Para esto les comento, yo trabajo en la Corporación Eléctrica del Ecuador, que es CELEGP. Trabajo en la unidad de negocio Termomanaví. La Corporación Eléctrica del Ecuador se divide en varias unidades de negocio, generalmente divididas por lo que son regiones, ¿no? Regiones del Ecuador. Yo trabajo en la unidad de negocio Termomanaví y mi nombre es Darío Chaguar. Soy ingeniero electrónico graduado en la Escuela Politécnica Nacional. El objetivo macro de esta exposición es explicar todo el proceso de generación de energía eléctrica utilizando motores de combustión interna, parámetros de consideración y conexión al Sistema Nacional Interconectado. Bueno, en el Ecuador tenemos varios tipos de generación, ¿no? De generación. Por eso ahora nos vamos a centrar en lo que son motores de combustión interna. ¿Ok? En el caso de la unidad de negocio Termomanaví, está conformada por 4 centrales de generación. ¿Sí? La central Jaramillo de 140 megavatios, la central Manta 2 de 17.4 megavatios, la central Miraflores que se compone de 2 centrales, la una de 20.4 megavatios y la otra de 19 megavatios y finalmente la central Pedernales de 3.8 megavatios. Aquí es importante una puntualización, ¿no? Como les dije, ahorita vamos a centrarnos en lo que es la central térmica Jaramillo y sus motores de combustión interna. Como ustedes pueden ver, la potencia de la central Jaramillo es de 140 megavatios, lo cual le convierte en la central térmica con motores de combustión interna más grandes del país. Nosotros estamos ubicados en la provincia de Manabí, en el cantón Jaramillo, ¿no? Bueno. Entonces, empezamos a hablar un poco sobre la central Jaramillo de 140 megavatios. La construcción empezó el 17 de agosto del 2011 y el inicio de la operación comercial fue el 10 de mayo del 2012. ¿Sí? Entregamos 140 140 megavatios al Sistema Nacional Interconectado con 18 motores marca Hyundai, modelo Himsen 18H3240B. En la fotografía, en la fotografía pueden ver los generadores que nosotros tenemos, ¿sí? Cada uno de nuestros generadores es de 8.2 megavatios, ¿sí? De potencia activa. En la fotografía voy a intentar explicarles lo que mayor se pueda, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos el generador eléctrico que está acoplado a un motor de combustión interna. Y aquí podemos observar el panel eléctrico, ¿sí? Como les dije, los motores son marca Hyundai, ¿ok? Toda esta planta fue construida por la empresa Hyundai, que es una empresa coreana, ¿sí? Muy bien. Ahora, quiero que por favor, estoy intentando hacerlo lo más descriptivo posible, con el objetivo de que no sea tan aburrido y ustedes me puedan hacer muchas preguntas, ¿sí? Este es un tema muy importante debido a que el sector de la generación es un sector que aporta incalculablemente a la producción y al desarrollo del país, ¿sí? En este caso, les invito a ver un video que dura más o menos 4 minutos, en el cual pueden observar absolutamente todo el motor. Lastimosamente, bueno, por temas de pandemia se han reducido mucho las visitas técnicas acá a la central, pero en otras ocasiones han venido muchos estudiantes de todo el país, ¿no? Entonces, ahorita les invito a hacer el video y después podemos empezar las preguntas sobre este video, ¿ya?
Disculpa que interrumpa, pero no se escucha el video. Darío, no creo que les escuchas muy bien a los estudiantes, pero no hay audio ahorita, no sabemos qué pasó. Ok, me notifican que no está funcionando el audio, entonces les voy a ir un poco hablando del video, ¿sí? Como les indicaba, ahorita este es un video completamente descriptivo del motor de combustión interna, ¿sí? El motor de combustión interna que nosotros tenemos acá son motores, digámoslo así, muy similares a los motores de combustión interna que tiene un automóvil, ¿sí? Obviamente en escalas o en dimensiones súper diferentes. Nosotros, solo para que tengan una idea, nuestro motor de combustión interna tiene alrededor de 8 metros de largo, ¿sí? Entonces, son motores muy grandes, son más o menos de 8 metros de largo por 4 metros de alto. O sea, esta parte que estamos viendo aquí, que es el block, tiene más o menos 4 metros de alto, ¿sí? Por ejemplo, ahí podemos nosotros observar lo que es el cigüeñal. Solo para que tengan una idea, nuestro cigüeñal más o menos está pesando unas 20 toneladas, ¿no? Entonces, una maniobra con un cigüeñal de ese porte, de repente aquí algunos compañeros hayan trabajado con motores de combustión interna mucho más pequeños, ¿no? O tenemos nociones básicas de lo que es la mecánica automotriz. Como pueden ver en esta imagen, los motores de combustión interna tienen varios usos, ¿no? Uno de los principales a nivel mundial justamente es en los barcos que transportan los contenedores. Estos barcos son barcos gigantes que transportan cientos de contenedores especialmente para el comercio entre Asia y América. ¿Ok? Y obviamente en el tema de lo que es la iluminación, ¿no? ¿Sí? Eso básicamente son los usos principales de los motores de combustión interna. Aquí en el Ecuador los usamos principalmente para la generación de energía térmica. No se olviden que es muy importante considerar que si bien nosotros tenemos muchas centrales hidráulicas, la energía térmica se entra en funcionamiento principalmente en los periodos de estiaje, ¿no es cierto? Ustedes son mucho más jóvenes que nosotros, pero nosotros hasta más o menos el año 94, 95 teníamos estiaje. Eso quiere decir que nosotros teníamos cortes de luz por horarios, ¿no es cierto? O sea, a las 6 de la tarde se iba toda la luz en la energía eléctrica en Quito y nos regresaban a las 7. ¿Por qué? Porque la capacidad de generación del Ecuador no abastecía para la capacidad de consumo que tenemos los ecuatorianos. Y eso estoy hablando, insisto, hasta el año 94, 95, cuando Sixto todavía era presidente. Entonces, ahí radica la importancia de las centrales de generación térmica, porque actúan cuando tenemos estiaje. Estiaje quiere decir que nosotros tenemos un bajo caudal de agua, pocas lluvias en lo que es las zonas de las hidroeléctricas, entonces no tienen cómo producir, ¿sí? Tal vez hasta el momento, lo que hemos podido ver del motor de combustión interna, ¿alguien desea hacerme alguna consulta? Ingeniero, buenos días. Buenos Disculpe, ¿los días. motores son de 4 tiempos o 2 tiempos? Todos los motores bueno, no podría decir todos, pero el 95% de los motores de combustión del país son de 4 tiempos. En este caso, claro, este motor también es de 4 tiempos, ¿no? Justo ahí nosotros estamos, bueno, quisiera ver las válvulas de admisión y escape, ¿no? Ahí están las bombas de combustible, ¿no? Las bombas de combustible y las válvulas de admisión y escape, ¿no? Ahí están los cabezotes, ahí están los balancines. Ese ya es el ducto de agua, sí. Bueno, nuestros motores son de 4 tiempos y funcionan, como podemos ver,
en esta parte de la imagen con dos turbocargadores, ¿no? Aquí están los turbocargadores. Sí, en la parte posterior están los dos turbocargadores que nos ayudan con el tema del aire, ¿sí? Tal vez tienen alguna otra pregunta hasta aquí. Sí, Inge, buenos días. Disculpe, una pregunta. Al realizar este tipo de, o sea, al crear este tipo de energía, ¿no se está produciendo una contaminación mayor en el medio ambiente por ser un motor me supongo que es un motor a combustión ¿cómo es? De gasolina o diésel, no sé. Perfecto, muy buena pregunta. Mira, aquí hay dos parámetros. Primero aclaro una cosa. Estos motores funcionan con dos tipos de combustible. El primero es el diésel y el otro es el HFO4 y el HFO6. El HFO quiere decir Heavy Fuel Oil, es decir, es un combustible muy pesado. Físicamente, por eso les digo, cuando hacemos las visitas, yo les enseño lo que es el HFO. Es un combustible muy parecido al búnker, al petróleo, es decir, con un color negro y una viscosidad súper alta, ¿sí? Entonces partamos de ahí, no utilizamos gasolina porque imagínense, sería una generación costosísima, ¿no? Entonces utilizamos búnker para nuestra generación. Sí, efectivamente, todo lo que es generación térmica crea o tiene un grado de contaminación, ¿sí? Pero aquí hay dos cosas. Por ejemplo, en esta parte que les congelé la imagen, vean, nosotros podemos ver la emisión de gases de oxígeno, el CO2, todo eso. Primero es relativo a la velocidad del motor, ¿sí? Y segundo, por ejemplo, este motor en específico ganó justamente premios por el tema o sea, premios por la eficiencia energética. Y eso también tiene que ver con el tema de la contaminación. Ahora bien, nosotros aquí en Ecuador, o nosotros como central, tenemos que cumplir algunos parámetros ambientales, es decir, el Ministerio de Ambiente nos regula a nosotros, nos realiza mediciones periódicas de la cantidad de monóxido que nosotros botamos por nuestras chimeneas, por nuestros ductos de escape, ¿sí? Entonces, todo eso va monitoreado y controlado por el Ministerio de Ambiente. Entonces, si bien sí tenemos una contaminación que es propia, es más o menos como el tema de la revisión vehicular en Quito, ¿no es cierto? O sea, todos los carros van a contaminar porque quemamos combustible, pero el objetivo de la revisión es que tengas hasta cierto límite, ¿no es cierto? Entonces, más o menos es así. Entonces, el Ministerio de Ambiente nos controla a nosotros mucho y tenemos que cumplir algunos parámetros. Eso obviamente está ligado directamente proporcional a la calidad del combustible que utilizamos, ¿sí? Entonces, evidentemente, por eso la tendencia a nivel mundial de reducir la generación térmica y plantear por energías renovables, ya sea la solar, la hidráulica, la eólica, que no contaminan el ambiente. Pero como les dije hace un momento, eso al momento todavía para el Ecuador no ha llegado y todavía estamos un poco lejos. Entonces tenemos ahorita solo una generación híbrida entre hidráulica y térmica. Y ya les expliqué la importancia de la térmica cuando tenemos el estiaje o tenemos el bajo caudal en las centrales hidráulicas. ¿Sí? Tal vez alguna otra pregunta hasta aquí. Disculpe el atrevimiento, ingeniero. ¿Qué tan probable es de que se vuelvan a hacer estas visitas y podríamos asistir? Porque, o sea, sí nos llama, bueno, a mí sí me llama bastante la atención porque igual hemos visto bastante de esto y tengo compañeros de que ya están, digamos, en el mundo laboral y han pasado estas materias en virtuales y sí han estado en graves dificultades al momento de estar ahí. Y claro, porque solo hemos visto, digamos, todo a través de una pantalla y no casi nada. Sí, ¿no? perfecto. Miren, como les dije, yo también fui estudiante de la Politécnica, al igual que ustedes. Yo creo que las visitas técnicas son muy enriquecedoras, ¿no? Es decir, uno puede sacar mucho provecho realmente de cuando uno conoce en campo las cosas. Bueno, de nuestra parte, al momento ya hemos bajado lo que son casos positivos de COVID, entonces lo que se está exigiendo es el carnet de vacunación y las pruebas rápidas para el ingreso, ¿no? Yo creo que nosotros como unidad de negocio y como central siempre estaremos con las puertas abiertas y más bien eso sería un tema que se puede coordinar con la
con la ingeniería Yandum y programarlo, ¿sí? Nosotros encantados los podríamos recibir, como les digo, para que conozcan de mejor manera esto, ¿sí? Ahora sí, pasamos al siguiente video. Insisto, les quiero mostrar videos para que sea más didáctico. Y en este caso, si les voy a explicar lo que es el proceso de generación de energía, ¿cierto? Hasta ahorita ustedes saben que utilizamos motores de combustión interna, que producimos 140 megavatios y que utilizamos HFO, ¿cierto? Pero ¿cómo se produce ya el proceso de sí? Entonces, este video es una modelación 3D de lo que es nuestra planta y es un recorrido virtual, ¿ya? Entonces, igual les voy a ir hablando porque asumo que igual el audio me va a fallar. Como les reitero, nosotros, todo es una planta Hyundai, que es una empresa coreana. ¿Ok? Entonces, vamos ahí. Nuestro proceso de generación empieza aquí. El puntero del mouse, ¿sí lo ven? Sí. Sí, Inge, sí se ve. Entonces, nuestro proceso de generación empieza aquí. Es decir, cuando llegan nuestros tanqueros desde alguna refinería. Nosotros tenemos, bueno, en Ecuador básicamente hay 3 refinerías, ¿no? Que es la de Shushufindi, la de Esmeraldas y la de La Libertad. Entonces, desde ahí se despacha dependiendo de la ubicación geográfica. Por la ubicación geográfica, nuestra central nos manda desde La Libertad, es decir, me refiero a distancias. El transporte de combustible es un rubro bastante alto, porque los tanqueros tienen que cumplir algunas cosas, ¿no? Algunos parámetros técnicos. Entonces, aquí empieza nuestro proceso de combustible, que es cuando llegan los tanqueros y empiezan a descargar, ¿cierto? Hasta aquí, digamos, como quien dice, es Petroecuador que nos entrega el combustible, ¿sí? Entonces, llegan nuestros tanqueros. Para que tengamos una idea, cada tanquero es de 10,000 galones y nosotros consumimos aproximadamente 170,000 galones diarios, ¿sí? Es bastantísimo eso, descargar 17 tanqueros diarios en promedio, ¿sí? Aquí también podemos observar nuestros tanques de almacenamiento. Nosotros tenemos estos dos, cada uno es de 1.500.000 galones. O sea, tenemos aquí nomás 3 millones de galones de búnker. Ay, ya. Aquí nosotros podemos observar a nuestros, ay, ¿qué pasa? A nuestros tanques de almacenamiento diario. ¿Ok? Es decir, nosotros, ya, es decir, de los tanques de almacenamiento, que es de donde se descargan los tanqueros, pasan por un proceso de purificación, es decir, por unas purificadoras que obviamente hacen ese trabajo de purificar el combustible, y es decir, pasan de esos tanques, pasan acá, ¿sí? Ahora sí nos ingresamos a la casa de máquinas. Aquí va lo que les dije respecto a la pregunta ambiental que me tenían, ¿no? Estas son nuestras chimeneas, es decir, les hago una analogía porque a veces se nos hace más fácil entender. Este es nuestro tubo de escape del auto, ¿sí? Estas son nuestras chimeneas, por donde salen los gases de escape de cada uno de los motores, ¿sí? Entonces aquí nosotros conectamos, no tenemos un monitoreo permanente, pero sí tenemos un monitoreo constante. Quiere decir que cada 3 meses nosotros conectamos aquí unos equipos que nos miden el tema de la calidad del gas y que esté dentro de parámetros, ¿ok? Ya, ahora más o menos estamos viendo ya el interior de la casa de máquinas, ¿no? Más o menos lo que vimos hace un rato. ¿Recuerdan? En la primera fotografía se veía estos generadores. Este es el generador. Este es el motor de combustión interna que nosotros ya lo vimos. Estos son los turbocargadores, ¿sí? Y estos son los ductos de escape, ¿ok?
Otra vez se me cortó. Ya, en esa parte, nosotros ya entramos a una parte súper interesante, que es ya el tratamiento del combustible, ¿no? Pues miren, aquí les voy a indicar. Aquí nosotros tenemos algunos equipos importantes. Estos que nosotros estamos viendo aquí son las purificadoras de aceite. Obviamente su función es purificar el aceite, ¿no es cierto? Es como el motor de un auto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que cambiarle el aceite cada cierto tiempo. Pero aquí por tener unos cárter tan grandes, imagínense en nuestro cárter, ¿cuánto ponemos? No sé cuánto ponemos en el auto, 2, 3 galones, 4 galones, no lo sé. Pero nosotros tenemos 2.300 galones de aceite, ¿sí? Entonces, tenemos una purificadora que se encarga de hacer un trabajo constante. Este equipo que estamos viendo acá es el precalentador de agua. Y entre estas cosas es una de las cosas muy importantes que les puedo recomendar, por ejemplo, la importancia de nosotros calentar nuestro auto, ¿no? A veces nosotros, bueno, especialmente en Quito, que es más frío, yo estoy acá en Manabí, nosotros llegamos, prendemos el auto y nos fuimos. Pero eso no es del todo aconsejable, porque si el aceite no llega a la temperatura adecuada, no va a tener la viscosidad adecuada y por tanto estamos dañando el motor. Entonces nosotros antes de encender cada uno de estos motores, tenemos que tener condiciones en aceite y en agua, ¿ok? Adicionalmente aquí a la izquierda nosotros vemos lo que son unas bombas de combustible. Obviamente lo que se encargan estas bombas de combustible que se llama la unidad booster. La unidad booster se encarga de darle más presión al sistema para que presión y calentamiento de combustible para que las condiciones de entrada al motor sean óptimas, ¿sí? Tenemos otra casa de máquinas que es idéntica. No se olviden que nosotros tenemos 18 motores de 7.9 en potencia nominal, ¿no? Entonces, para lograr los 140, nosotros tenemos 18 motores de combustión interna, 18 motores completamente iguales, ¿no? Ahorita nosotros estamos viendo en el video nuestra sala de control, ¿sí? Vamos a ver por dentro cómo es nuestra sala de control. Esta es la sala de control, ¿no? Donde nosotros tenemos un sistema DCS o un sistema SCADA que monitoreamos absolutamente todos los parámetros. Y estos son los tableros de control desde donde nosotros realizamos las maniobras de los motores, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos un personal que trabaja 24 horas al día monitoreando los parámetros justo aquí estoy ahorita, monitoreando los parámetros de los motores, ¿no? No se olviden que la generación es 24 horas al día, ¿sí? Mientras nosotros estamos durmiendo en nuestras casas cómodamente, hay gente que está trabajando en la generación de energía las 24 horas al día. Finalmente, aquí en la central, esta es nuestra subestación eléctrica, ¿no? Nosotros tenemos, como podemos ver aquí o acá, 4 transformadores de 60 MVA, o sea, son transformadores no gigantes, pero son transformadores de mediana potencia y nuestra subestación eléctrica, ¿no? Que finalmente, o sea, hasta aquí termina, digamos, mi responsabilidad como Selec. Y de aquí en adelante empieza la responsabilidad Transelectric, que es la empresa. Nosotros nos encargamos de generación, ¿no es cierto? En cambio, Transelectric se encarga de la transmisión de energía, ¿no es cierto? Ya eso ya es para los ingenieros eléctricos de alto voltaje, lo que son la transmisión, los flujos, el control de voltaje, el control de frecuencia en líneas de alta tensión, ¿sí? Nosotros estamos conectados a la línea de transmisión de Montecristi, ¿sí? Bueno, y en términos generales, esa sería la
descripción de o la modelación en 3D de la central Jaramillo, ¿sí? Aquí me gustaría otra vez consultarles si tienen algunas preguntas aprovechando este video. Muy buenos días, ingeniero. Yo tengo una duda. En el tema de los recambios y el mantenimiento de todos los motores y los equipos, ¿cada cuánto se realiza? Ya, perfecto. A ver, verás. Al igual que nosotros en el auto lo hacemos que por kilometraje, ¿no es cierto? A los 5,000 kilómetros cambias aceite, a los 10,000, 15,000 kilómetros, dependiendo del uso, cambias las pastillas de freno, que el filtro de aire a los 10,000 kilómetros. Así tenemos una rutina, ¿no es cierto?, en nuestros autos. Ya, acá en la combustión es exactamente lo mismo, pero es por horas de funcionamiento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos rutinas desde las 500 horas de funcionamiento. A ver, un mes, para que tengan idea, un mes de 31 días, un mes de 30 días tiene 720 horas, ¿no es cierto? 24 por 30. Un mes de 31 días tiene 744 horas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos rutinas de mantenimiento cada 500 horas. Obviamente volvemos a lo mismo, que ya les había dicho antes. Nosotros no siempre estamos encendidos. ¿Por qué? Porque como les dije, el costo del transporte de combustible, el costo del mismo combustible es caro, que es nuestro insumo principal, ¿no? A comparación de una central hidroeléctrica, el insumo principal, ¿cuál es? El agua, ¿no es cierto? Entonces el agua nos cae de la lluvia, nos viene por los ríos, entonces es un insumo súper barato. Entonces la generación hidráulica, aparte de ser ambientalmente mejor, es más barata, ¿sí? Insisto, esto no quiere decir que la generación térmica sea mala, no. Es más costosa, pero es necesaria, es muy importante. De hecho, en estos momentos nosotros tenemos un estiaje grandísimo en el Ecuador, ¿sí? Porque el estiaje adicionalmente no se da solo por la falta de agua. Por ejemplo, ahorita en cambio tenemos tanta agua, pero el agua que viene por los ríos, todos hemos visto los desbordamientos que ha habido de ríos, la desgracia que pasó en Quito, esa agua no se la puede utilizar en las hidroeléctricas, porque es agua con residuos, ¿no? Se vino jalando un montón de tierra, se vino jalando árboles, troncos, palos, basura. Entonces esa agua tú no la vas a meter en una turbina, pues obviamente todos sabemos lo que pasaría si metes un tronco en esas turbinas. ¿Qué pasaría con los álaves, no? Entonces también no es óptima. Entonces, por ejemplo, si en estos momentos nosotros no tendríamos la generación térmica, chuta, estaríamos fregados, tendríamos que hacer cortes de energía. Ok, entonces el mantenimiento lo hacemos por horas de operación. Desde las 500 horas, las 1000 horas, ponemos a las 1500, a las 2000 y así. Entonces como el mantenimiento del auto, ¿no? Cada rutina tiene diferentes actividades. A las 1000 horas, a las 500 horas solo haces cambios de filtros de aceite. Pero a las 1000 horas ya haces otras actividades, a las 2000 otras, y así. Hasta nuestro ciclo operativo es de 12,000 horas. Es decir, el de 13,000 pasa a ser igualito que el de 1000. El de 14,000 pasa a ser igualito que el de 2000. ¿Sí? Nuestro ciclo operativo son de 12,000 horas, en donde, al igual que un auto, ¿no? A las 100,000 horas le cambias banda de distribución, banda del alternador, todas las bandas, todo. Los líquidos de freno, entonces, igualitos acá. A las 12,000 horas nosotros cambiamos un montón de componentes, tanto eléctricos como mecánicos, y le dejamos, como quien decimos nosotros, encerando la máquina. Empieza la máquina un nuevo ciclo operativo de 12,000 horas, ¿no? Entonces esa sería la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Y para completar la pregunta, ¿todos los motores operan al mismo tiempo cuando está funcionando la planta? ¿O están turnados? Muy buena pregunta. No, no funcionan al mismo tiempo. Verás, nosotros en el Ecuador tenemos un ente que se encarga del control, que es el SENACE, ¿sí? El SENACE lo planifica en base a un despacho económico. Es decir, por ejemplo, voy a dar números que no son reales, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, hoy yo necesito, por ejemplo, el Ecuador más o menos necesita 6,500 megavatios al día. ¿Sí? 6,500 megavatios al día. Entonces aquí vienen unos números, ¿no? Entonces digamos que Coca-Cola me puede dar 1000, por decir algo, Paute 500. Esto sí le estoy poniendo como ejemplo nada más. Entonces así va
obviamente, repito, despacha a las más económicas, que son las hidráulicas. Después, bueno, las eólicas y las solares, pero que no aportan mucho todavía en el Ecuador, las eólicas como la de Villanaco, ¿no? Hay una solar fuerte que queda en la provincia de Imbabura, pero es privada. Entonces va despachando en base a la economía. Entonces, por ejemplo, digamos que en ese ejemplo que les puse de los 6.500, que le dio 1.000 Coca-Cola, que le dio 500 Paute, falta solo de nuestros 140 disponibles, le falta solo 28, por decirte, o solo 100, o solo 50. Entonces, por ejemplo, cuando me dicen necesito 50, porque obviamente en las térmicas, no es que también todas las térmicas costamos lo mismo, ¿sí? Repito, el transporte de combustible es un rubro muy, muy considerable. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo de aquí a La Libertad 200 kilómetros, pero si yo a la refinería más cercana me queda 500 kilómetros, por ejemplo. O, por ejemplo, en Esmeraldas hay una central, pero ustedes saben que está justo frente a la refinería, entonces ahí el transporte de combustible es muy barato. O si me queda más lejos voy a ser más caro, entonces mi costo de producción es más elevado. Entonces SENACE, yo eso reporto a SENACE, entonces SENACE me va a decir, oye, primero despacho a la que me cuesta 5 centavos, 6 centavos, 7 centavos, y al final te despacho a ti que me cuestas 8. Entonces les decía, a veces no necesitan toda mi planta que yo ingrese, entonces me dicen, solo mete 50. Entonces yo, como les dije, yo genero en potencia efectiva o potencia de generación, yo genero 7.16. Entonces, para 50 megavatios yo solo prendo 7 motores, ¿sí? Es decir, 11 se quedan apagados. Entonces, eso más o menos es una breve explicación de cómo funciona el sistema, ¿sí? El sistema funciona en base a las necesidades o los requerimientos que tengamos de energía. Y el SENACE nos despacha de esa manera, pero no siempre nos despacha todo o nada, no. Obviamente cuando tienes una central como esta, ¿no? Que cada motor es independiente. Existen otras centrales como la Esmeraldas 1, como la Central Trinitaria en Guayaquil, que tienen otra tecnología y que sí no son tan fáciles de cambiar la generación, ¿no? Entonces sí son o todo o nada, por así decirlo. En cambio aquí nosotros, como tenemos 18 motores, son 18 fuentes de energía independientes. Entonces le podemos meter unas y dejar apagados otras. Sí, eso depende de los requerimientos de SENACE. Sí, entonces no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, ingeniero, buenos días. Yo tengo una pregunta acerca de lo que es el control de los motores. Me gustaría preguntar Perfecto. aproximadamente cuántos lazos de control existe en un solo motor. O sea, para controlar un solo motor, ¿cuántos lazos de control hay en todo el sistema? Bueno, exactamente cuántos hay, no lo sé. Te voy a explicar un poco del sistema de control, ¿sí? No te puedo responder eso porque, a ver, el control en muchos aspectos, a ver, hay algunos aspectos que se controlan por central, hay otros aspectos que se controlan por unidad. La mayoría, el 95% son independientes por cada motor. Es decir, no me interesa lo que esté haciendo el otro motor, ¿sí? Entonces, aquí existe una programación. Todo lo que es automatización, aquí es marca Siemens. Todos sabemos que Siemens es una muy buena marca y es una marca alemana. Entonces, tenemos un PLC S7300, ¿sí? Redundante, pero por ejemplo, el PLC es uno solo para toda la casa de máquinas, es decir, para los 9 motores nosotros tenemos un PLC, te repito, S7300 para los 9 motores que estamos viendo ahí. Y otro PLC de S7300 para la otra casa de máquinas. Sí, entonces en este PLC, si bien tú tienes funciones, tú tienes charts, tienes bloques independientes para cada motor, sí hay lazos de control que son comunes. Entonces, dentro de cada motor, tú tienes varias funciones independientes. Sí, yo que sé, algunas que realmente hacen control y otras que solo hacen visualización. Por ejemplo, el tema de temperaturas. Sí, el tema de temperaturas es simplemente visualización y alarma, ¿no? O sea, en algunos lugares tienes RTDs, en otros tienes termocuplas que van a una entrada análoga del motor y que te dice, si está más de 95, dame una alarma, ¿sí? Entonces, eso es cuando no hacemos control, ¿ok? Y evidentemente hay otras funciones que sí hacen control, como son la regulación de voltaje, la regulación de velocidad, entre otras.
que sí tienes lazos de control, ¿no? La programación en el PLC es muy extensa, muy extensa. Entonces, no te puedo responder a ciencia cierta cuántos lazos de control hay, pero es muy grande. Tú entenderás que tienes que controlar y automatizar, no tan, bueno, sí el motor, pero también todos los sistemas auxiliares asociados, que son los que están en la parte de atrás que te enseñé, ¿no? No te olvides que para un motor de combustión interna tienes combustible, tienes aire, tienes agua, tienes aceite. El agua siempre vas a tener como en el carro, ¿no? El radiador, no se olviden, aquí tenemos los radiadores, bueno, realmente no están construidos en la parte de arriba por el peso, están construidos entre las chimeneas y aquí. Los radiadores realmente están instalados aquí, ¿sí? Entre las chimeneas pero no están encima de la casa. O sea, todo este panel de radiadores está instalado acá abajo, ¿ya? Entonces, los radiadores también en el agua tú tienes dos funciones, el agua de enfriamiento o sea, el agua de alta temperatura y el agua de baja temperatura, ¿sí? El agua de baja temperatura obviamente lo que intenta es enfriar y el agua de alta temperatura obviamente es la que sale del proceso de combustión que obviamente se va a calentar. Entonces, el radiador que hace es enfriarla, ¿no? Porque para que recircule y otra vez enfríe. Entonces, todos esos sistemas están controlados por un solo PLC. Entonces, te repito, hay lazos de control muchísimos, porque cumplen varias funciones y todo, no se olviden, absolutamente todo es controlado desde estas máquinas que podemos observar aquí, que están en la sala de control, ¿no? Desde aquí nosotros tenemos el control absoluto de las unidades de generación, ¿sí? ¿Algo más que te interese saber sobre la automatización de esta planta? Y tal vez algo más con respecto a lo que es el motor. En la combustión, aproximadamente, ¿cuánto es la relación de combustible-aire? Bueno, muy buena pregunta. Más que la relación combustible-aire, acá lo que nos interesa, o los valores que nosotros nos califican, por así decirlo, es la relación entre combustible y generación, ¿sí? Evidentemente nosotros con los turbocargadores le damos más potencia, por así decirlo, al motor, pero te insisto, acá lo que nosotros nos miden es la relación entre la cantidad de combustible que tú, o la cantidad de galones que tú ocupas para producir un kilovatio de energía. Entonces ese es nuestro rendimiento que nosotros tenemos que cumplir como planta. Es como cualquier empresa, cualquier máquina, tienes que tener un rendimiento apropiado, porque si no estás en el rendimiento apropiado, no vas a ser rentable, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un rendimiento de 16, ¿sí? Para producir un kilovatio. La relación con el aire, nosotros eso ya son temas de calibración que nosotros tenemos dentro de las máquinas, y nosotros trabajamos con dos circuitos. Bueno, el sistema de aire también es bastante extenso dentro del motor, pero nosotros te puedo decir que nosotros trabajamos con dos circuitos. El primer circuito que trabaja a 30 bares de presión, 30 bares es bastante, y un circuito de instrumentación que trabaja a 8 bares, ¿sí? No se olviden, tal vez un tema muy importante, es que para tú romper, cuando tú arrancas el motor, tú tienes que romper la inercia del cigüeñal, ¿no es cierto? El motor está parado, está acoplado un cigüeñal, acoplado a un rotor que pesa 15 toneladas, más o menos como les dije, las 20 toneladas que pesa el generador. Tú tienes que romper una inercia muy importante. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros utilizamos el aire de arranque que viene desde los compresores. Como decía, con 30 bares nosotros logramos romper esa inercia, y una vez que rompimos la inercia, pues el motor empieza a girar y podemos empezar con la generación, ¿sí? Es lo que te puedo decir respecto a lo del tema del aire y el rendimiento de nuestros motores. Gracias, de igual manera. Para mí es una respuesta bastante completa la que me ha dado a las dos preguntas y me pareció bastante interesante el tema. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta?
Buenos días. Buenos ¿Alrededor días. de cuántas personas operan en esta planta? Bueno, nosotros para la operación estamos alrededor de 11 personas, ¿sí? 4 personas se encargan, 2 personas se encargan de monitorear los parámetros, no monitorear, de supervisar, de vigilar los motores en sitio, ¿sí? 2 por cada casa de máquinas, ¿sí? Los dos se encargan de estar atentos a que no existan fugas de cualquier tipo, ¿no? De combustible, de agua, aparte de realizar las maniobras de sitio, ¿sí? Tú, por ejemplo, en circuitos muy grandes, por ejemplo, yo enciendo una bomba y generalmente asociado a una bomba tengo un transmisor de presión. Entonces yo acá en el cuarto de control yo veo, ¿no? Y digo, chuta, tengo la presión bien, pero tú abajo puedes tener fugas. Entonces tú siempre necesitas personal de campo que esté verificando. O sea, el hecho de que tú tengas una fuga no te va a reflejar en una baja presión. Entonces tú tienes que, a menos como en el OCP, ¿no? En la tubería de petróleo, que si tienes transmisores de presión cada cierta distancia. Entonces tú necesitas personas que estén viendo abajo. O sea, el operador manda desde la sala de control a prender una bomba, pero tú necesitas a alguien que te esté viendo que abajo se prendió la bomba y que no tengas novedad. Entonces nosotros tenemos 4 maquinistas, insisto, 2 maquinistas por cada casa de máquinas, una persona que se encarga de las calderas, una persona que se encarga de las purificadoras de HFO, que fueron las que vimos al principio. ¿Se acuerdan que les dije que de aquí a acá este combustible pasaba por una purificación? Tenemos una persona química que se encarga de la dosificación de agua en los radiadores o del sistema de agua en general. Tenemos 3 personas en sala de control. 3 personas están monitoreando la sala de control, solo 3, y obviamente el supervisor de turno. Ese es el personal de operación que nosotros tenemos acá. Obviamente, al ser 24 horas, les insisto, nosotros tenemos 4 guardias, ¿sí? Perdón, aquí 3 personas de las que estaban, ¿no? 3 personas que están en sala de control más el supervisor. Y como les dije, tenemos 4 guardias en el sentido que tenemos que cubrir 24 horas al día la generación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Aquí les presento unas imágenes ya reales de lo que son este es nuestro cuarto de bombeo de combustible. Como les dije, el ejemplo que les ponía, nosotros aquí tenemos nuestros transmisores de presión y tenemos nuestras bombas de combustible, ¿sí? Pero son circuitos muy, muy largos y son bombas muy grandes que nos hacen el tema del bombeo de combustible hacia los motores, ¿ok? Y acá están, la que les decía, estas son las centrifugadoras que se encargan de purificar el combustible que nos lleva, ¿sí? Entonces, estas hacen el trabajo de purificar el combustible hacia los tanques de almacenamiento diario, ¿ok? Finalmente, tenemos una fotografía de la subestación que le habíamos visto. Nosotros tenemos una subestación elevadora. ¿Por qué elevadora? Porque elevamos el voltaje de 13.8 kV a 138 kV, conformada por 4 transformadores de 50 a 62.5 MVA que les había dicho, y 7 bahías con 2 líneas de transmisión, ¿sí? 7 bahías y las líneas de transmisión a Montecristi y a Manta, ¿sí? Entonces, el último tema que quería explicarles es el tema de la sincronización al Sistema Nacional Interconectado, ¿sí? Que nosotros la realizamos desde estos tableros, ¿ok? La sincronización, no se olviden que tres parámetros básicos, ¿no? Los 3 parámetros principales para la sincronización, que son el voltaje, la frecuencia y la secuencia de fases. Entonces, nosotros aquí tenemos unos equipos que se llaman sincronoscopios, que justamente nos ayudan, no nos dan así el trabajo, nos ayudan para determinar eso. Bueno, la secuencia de fases, obviamente eso se hace solo la primera vez porque nadie va a estar cambiando las barras de 13.800 voltios, ¿no? Y eso sí, el voltaje y la frecuencia siempre tenemos que estarlas revisando.
porque no podemos sincronizar a diferente voltaje, peor aún a diferente frecuencia, ¿no? Eso sería un cortocircuito, por así decirlo. Tenemos máquinas que están generando un voltaje y una frecuencia que deben ser sincronizadas al Sistema Nacional Interconectado o la barra infinita bajo las mismas condiciones de parámetros, ¿sí? Entonces, ahí, una vez que nosotros cerramos un interruptor con sincronismo, obviamente, nosotros recién empezamos a aportar la energía o la potencia que está solicitada por SENACE, ¿sí? Entonces, eso más o menos es un resumen cortísimo de lo que consiste la sincronización de una máquina, ¿sí? Tal vez alguna otra pregunta. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, entonces, si no existe ninguna otra pregunta, para mí ha sido un gusto poder compartir esta hora y estos conocimientos con todos ustedes. Espero que les haya servido un poco y principalmente que les quede las ganas de estudiar un poco más de este tema, ¿no? Como les dije, cuando deseen visitarnos, pues estamos con las puertas abiertas hacia todos los estudiantes y se podría coordinar con la ingeniera Yandún cualquiera de estos temas, ¿sí? Les agradezco mucho por su atención, les agradezco mucho por sus importantes y interesantes preguntas y para mí ha sido un gusto. Si no tenemos nada más, pues podemos proceder a cerrar la intervención, ingeniera. Y que yo tengo una inquietud. Adelante, sigamos con la inquietud porque nos quedan unos minutitos todavía. Adelante. Sí, yo estaba tratando de ver en qué campo laboral estaba viendo si es que me sumergía y sí me llamó la atención todo esto de los motores. ¿De casualidad no sabe de algún, no sé, correo de contacto o tal vez algún link de forms de Google para... Lo que pasa es que me interesaría ver si es que aplico para ver si me aprueban unas pasantías. Ya, perfecto. Bueno, en ese caso, bueno, les comento, las oportunidades laborales siempre salen publicadas en la página de Select, select.gov.es me parece que es. Bueno, le buscan en Google Select y ahí sale. Entonces ahí hay una sección que dice trabaja con nosotros. Entonces ahí salen todas las oportunidades laborales. Ahí hay de varios tipos, dirigidos a muchas personas, ¿no? O sea, me refiero a varios niveles de preparación en varias áreas. Eso. Respecto a las pasantías, sí sería muy interesante. Tal vez te puedo pasar por interno el contacto tienes que dirigir siempre a lo que son a talento humano de las unidades de negocio. Entonces, talento humano lo gestiona y pues se brindan las pasantías. Con mucho gusto te voy a poner mi correo en el chat y podemos comunicarnos, ¿sí? Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, me harían un gran favor. Listo, tal vez alguien alguna otra duda, chicos, consulta. Listo, entonces, agradecemos mucho, ¿no es cierto?, al ingeniero Darío Chaguaro por habernos ayudado con esta charla súper interesante. Como siempre es, ¿no es cierto?, un gusto saber cómo es afuera, que nos cuenten, sobre todo cuando sí desde estudiantes de la Politécnica, como es el caso de Darío, ¿no es cierto?, que nos haya
eso, actualizado un poquito de cómo está la generación, al menos en donde él trabaja, así lo que es generación de energía eléctrica. Entonces, muchas gracias de parte mío, de parte de la Escuela Politécnica Nacional, de parte de la Escuela de Formación de Tecnólogos, de los estudiantes quienes asistieron el día de hoy a la charla. Estamos muy, muy agradecidos. El certificado te lo haremos llegar más adelante, Darío, muchas gracias. Y les voy a pedir, por favor, a los participantes en el chat, no se olviden, está la encuesta de la que siempre tenemos al final de las charlas, está en el chat, por favor, accedan al link que está ahí y por favor no se olviden, ayúdennos llenando esa encuesta. Sí, eso es todo, un buen día para todos y nuevamente muchas gracias, Darío. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Muchas gracias. Gracias.